Gracias a los que se quedaron. Mi nombre es Sebastián Contreras, todo el mundo me conoce, no todo el mundo, los que me conocen como Chevy. Yo estoy hoy presentando porque formo parte de un proyecto que por ahí vieron ahí afuera, que es la Bitcoineta, que es un proyecto de divulgación de Bitcoin y las tecnologías abiertas, públicas y descentralizadas de un modo descentralizado, de un modo peer-to-peer. Esto significa que nosotros armamos la Bitcoineta con la intención de poder viajar a distintos pueblos, ciudades y regiones de distintas partes de Latinoamérica. Ya hemos recorrido 5 o 6 países, pero además yendo a donde Bitcoin por ahí no es tan esperado, tratando de buscar a personas que se puedan beneficiar por la tecnología, que puedan entender el porqué de Bitcoin y por qué puede ser una tecnología que les sirva en sus distintas regiones. Entonces, esta charla que estoy presentando es el camino hacia Bitcoin y las distintas formas de comenzar a utilizarlo. Lo primero es que muchas veces cuando uno explica sobre Bitcoin empieza hablando, no lo voy a hacer yo, pero sí empieza hablando de la historia del dinero. Y lo primero que me surge, o por qué es importante la historia del dinero, es porque Bitcoin es una consecuencia de la historia del dinero. Hoy por hoy es una moneda de alcance mundial, que ya es aceptada como moneda de curso legal en un país, que ya está regulada en muchísimos otros países. Y la historia del dinero debería importarnos porque dentro de los fundamentales de Bitcoin está la emisión controlada y la solución al problema de doble gasto y por supuesto también de reserva fraccionaria que tiene el sistema de hoy. Entonces, lo importante de conocer la historia del dinero es porque Bitcoin, después de la crisis de 2008, la crisis mundial, surge con varios, como les decía recién, fundamentales y nos lleva a preguntarnos también cuánto sabemos de las monedas que utilizamos. Entonces, algo que tiene demasiada importancia para mí en Bitcoin frente además al resto de las monedas es, como les decía antes, la emisión controlada y el respaldo. El respaldo de Bitcoin es la criptografía y después, si quieren, profundizamos un poquito o quizás aún más en una charla que viene después de la mía que va a dar Julián Rangos acerca de los aspectos más técnicos, que ahí está la prueba de trabajo. Pero con el dinero que utilizamos día a día, generalmente no se sabe el respaldo. Básicamente muchos piensan que el dólar está respaldado en oro o que la moneda nacional está respaldada en otros activos y o valores que la verdad es que no están así. Entonces, los fundamentales de Bitcoin muchas veces los estudiamos, pero yo creo que no es necesario estudiarlo para poder usarlo. Sí que una vez que los conoces, tenés más motivos o te dan ganas de utilizarlo, pero porque Bitcoin básicamente es un sistema de dinero persona a persona. Y ahí es donde me surge si Satoshi Nakamoto, quizás alguno haya escuchado nombrar alguna vez este nombre o este seudónimo, no se sabe, es el creador de Bitcoin, es quien básicamente hace ya 14 años y una semana mandó un mail diciendo estoy trabajando en un sistema de dinero electrónico persona a persona y me gustaría que me ayuden a probarlo y a utilizarlo y a ver qué resulta. Y esa es una pregunta que yo me hago muchas veces respecto de Bitcoin y es si realmente quien lo creó, sea una persona, un grupo de personas, sabían qué era lo que estaban creando. Si con esto de crear un sistema de dinero persona a persona que no pudiésemos falsificar, en donde usemos nuestro poder de cómputo para darle seguridad a la red, se iba a transformar en lo que es hoy por hoy, en donde básicamente uno por ahí entra a las cadenas que hablan sobre dinero y economía y está la cotización del Bitcoin permanentemente, o las noticias tienen mucho que ver cuando hablamos de economía mundial hoy por hoy con todo lo que es el mundo de las criptomonedas que se origina con Bitcoin. Y básicamente también el concepto del FOMO, ¿no? Que eso es también lo que nos está dando un poco lo que nos da muchas veces la prensa, los medios y mismo las redes, que cada vez que
Bitcoin empieza a subir mucho de precio, la gente empieza a sentir, listo, es la última vez que puedo comprar Bitcoin a un precio agradable, a partir de ahora se va a ir a la luna y yo no lo compré. Y después están los otros, los de no, ahora ya subió mucho, se va a caer, no sirve. El FOMO, que es por la sigla de Fear of Missing Out, o sea, el miedo de quedarse afuera, es lo que muchas veces ha impulsado a que Bitcoin sea noticia y sea trending topic en todos los medios y después desaparezca. Entonces, ahora sabemos que Bitcoin subió a 70.000 y te dicen, no, pero está $21.000 ahora, ya no sirve más. Si llegó a 70 y está 21. Claro, pero si partimos de cuando arrancó, que se pagaron 10.000 Bitcoins por 2 pizzas y en menos de 12 años de esa operación llegó a valer $69.000, yo creo que por ahí no se está viendo el total de la curva de precio que tuvo Bitcoin, pero aún así, para quienes hablamos de Bitcoin, por ahí el precio no es lo más importante. No se trata de que si tengo Bitcoin, ahora puedo ser mi propio jefe, me compro el Lamborghini y me olvido de trabajar. Porque básicamente es lo que además ha llevado a que en casi todos los ciclos la gente pierda muchísimo dinero. O sea, la gente que compró Bitcoin y simplemente lo retuvo o lo fue utilizando al año y medio, 2 años después, y después compra un poco más y lo utiliza, es muy difícil que esté a pérdida. Ahora, los que cada vez que Bitcoin subió salieron a comprar Bitcoin desesperados y después vendieron creyendo que iban a perder el valor y después le volvió a subir, seguramente esas personas fueron parte del FOMO y quizás cayeron en el engaño de que Bitcoin es un sistema para ser tu propio jefe o para hacerte rico rápido. Y para mí, Bitcoin no es un sistema para hacerte rico de la noche a la mañana, sino que es un sistema para no hacerte pobre con el pasar de los años. La emisión controlada, la posibilidad de que nos metamos en esta madriguera, que ahora les voy a mostrar un gráfico de un reloj de arena que yo les preparé, por ahí nos permiten ver un valor mucho más allá de Bitcoin y por eso es que decidimos hace ya muchísimos años realizar y acompañar el proyecto de la Bitcoineta. Un proyecto en donde un montón de voluntarios, llegamos a ser más de 30 y pico, hoy por hoy activos somos un poco menos, pero más o menos que el número se conservó, pero además hay la Bitcoineta en Buenos Aires, que estuvimos por Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y por supuesto muchas de las ciudades de Argentina. También desde el año pasado hay una Bitcoineta en El Salvador que se dedica a recorrer distintos pueblos y hacer trabajo social y explicar un poco esto de qué se trata Bitcoin, para qué uno puede usar Bitcoin y cuáles son las ventajas que uno tiene al poder entender estas tecnologías. Y hace cerca de un mes arrancó la Bitcoineta en África, en Sudáfrica también, también con un grupo que hace trabajo social de economía circular para chicos que por ahí hacen changas y les empiezan a aceptar Bitcoin en distintos lugares y hacen capacitaciones. Entonces, el por qué hacer un proyecto de divulgación de Bitcoin y de tecnologías descentralizadas tiene mucho que ver con que por ahí la información todos la tenemos disponible, pero desde el momento que nos enteramos, o sea, el descubrimiento de que existe algo como Bitcoin, podemos reaccionar de distintas maneras en las que seguramente la primera vez que todos escuchamos la palabra Bitcoin no le dimos ninguna importancia. Después hay distintos, de acuerdo a cómo suceda, uno va a presentar cierto interés, ya sea por food, que en realidad es el miedo, la no certeza y la desconfianza, y después uno empieza a intentar tener cierto tipo de educación sin posibilidades críticas, porque es una tecnología de la que no se conoce y que si uno entra a YouTube lo más probable es que haya un canal de alguien que te explica cómo invertir $5 y serte rico en un año, y quizás otro que te dice que no, que Bitcoin ya pasó, y otro de una criptomoneda que te dice que va a ser el nuevo Bitcoin y mejor. Entonces, después está la parte que para mí es la más importante cuando uno empieza a entender de estas tecnologías, que es poder hacer mi perfil. Yo, por ejemplo, y como se habrán dado cuenta, ya dije la palabra Bitcoin más de 30 veces,
es porque de las criptomonedas, para mí, es la que me da confianza. Por ser abierta, pública, descentralizada, por ser inmutable, por no tener un ente que la controle detrás, por no tener ninguna fundación ni organización que decida por el destino de la moneda, yo en mi perfil determiné o pude llegar a que soy bitcoiner. A mí me gusta Bitcoin, entiendo esa tecnología, puedo divulgarla, me siento muy cómodo cuando alguien me viene a hacer una pregunta de cómo lo puedo utilizar, pero yo, por ejemplo, nunca me siento cómodo con una pregunta que tenga que ver con el precio. Si uno tiene o no que invertir su dinero en Bitcoin, es un análisis personal, porque para muchos puede ser una inversión, para mí es una moneda, para otros es simplemente un experimento, para otros puede ser especulación. Entonces, por ahí, una vez que uno hace su análisis, encuentra su necesidad de por qué finalmente termina comprando o haciéndose de cierta cantidad de Bitcoin. Y ahí es donde empieza el proceso de adopción. Cuando una persona tiene Bitcoin, tiene una billetera en el celular, una billetera física, puede tenerlo en la compu, y ahí es donde por ahí empieza a usarlo, y para mí es un punto por ahí muy clave, el famoso punto de salida. Como muchas personas piensan, uy, los que están en Bitcoin hace 5 o 6 años o hace 10 años son todos ricos. De movida yo les aseguro que no lo soy, y que conozco un montón como yo que simplemente usamos Bitcoin porque lo empezamos a usar, y que cuando tuvimos dinero para comprar, compramos, y que cuando necesitamos comprar algo y los ahorros que tenemos es Bitcoin, se usa para pagar. Entonces también cuando uno piensa en decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con Bitcoin? También está el punto de dónde va a salir. Yo compré, ¿hasta cuándo lo quiero tener? ¿Lo voy a tener un tiempo determinado? ¿Voy a esperar cierto precio que a mí me convence? ¿Voy a esperar que pase algo? Porque ahí es donde puede empezar uno con la expansión, es decir, expandir sus tenencias, pero también expandir el conocimiento. Es decir, bueno, por cómo está el ciclo de mercado, yo elijo o no vender. Por el precio que yo compré y lo que yo quiero hacer a futuro, puedo o no quedarme los bitcoins que acepté en un trabajo o que directamente decidí ir a comprar hace 4 o 5 años, pero ahora ya me sirve y lo uso. Y los que pasamos por todo este proceso, muchas veces caemos en una parte que es de difusión. Seguramente muchos de los que están acá tengan ese amigo que hace 3 años que no para hablar de cripto, aunque nadie le preguntó. Entonces, eso es porque es así. A mí, por supuesto que Bitcoin, al no ser una empresa y no haber nadie detrás, nadie me dijo, anda a dar la charla a Ecoparty o habla de Bitcoin o parate frente a un auditorio y contá por qué entre 20 locos armaron un proyecto de una camioneta que sale a viajar por pueblitos donde a veces no hay ni siquiera internet, pero les estamos hablando de Bitcoin. Entonces, la difusión es algo que para todos los que por ahí usamos ya y vemos un cierto valor y entendimos que además nos salvó de varias veces algunos ciclos inflacionarios, empieza esto de decir, bueno, ¿cómo empiezo a usarlo? O sea, le decís a un amigo, no, y esto está bárbaro, Bitcoin. Bueno, ¿y para qué me sirve? ¿Y por qué parece tan difícil? Para mí, acá hay un tema de que no es estrictamente que Bitcoin sea difícil, sino que está errado el concepto con el cual las personas que divulgamos la tecnología, pero también muchas veces quienes preguntan, tomamos un enfoque que no es el que va. Por eso, si cuando vamos a una charla de Bitcoin, quien nos enseña está 20 minutos hablando de la historia del dinero, después otros 20 minutos hablando de la minería, los procesos, el hash rate y demás, y después le dedicamos 30 segundos a, bueno, y ahora bájate una billetera y úsalo, lo más probable es que la persona no se vaya de la charla tan convencida de, uy, bueno, ahora me voy y uso Bitcoin. Ahora viene después un estafador cualquiera, lanza su propia criptomoneda, alquila un hotel, dice, vengan todos que es entrada gratis con música y DJ, pero además les vamos a regalar $200 a cada uno de la moneda que tenemos y se la deja en su billetera. Lo más probable es que la gente que está en necesidad de aprender de esto,
o que está en necesidad económica y encontrar una salida a un sistema monetario que no le resulta, o que simplemente le da curiosidad y dice ¿qué tengo para perder? Va a ir a escuchar más ese proyecto que un proyecto de código abierto creado por un anónimo hace 14 años que aún no sabemos de quién se trata. Entonces, por ahí, para mí, el error muchas veces lo estuvimos cometiendo todos estos años los que lo usábamos, ni hablar cuando se hablaba de que Bitcoin era solamente para tráfico de dinero y comprar armas, porque ahí encima le comentabas a un familiar que estabas comprando Bitcoin y te decía, bueno, pero ¿te parece? ¿Estás seguro? ¿No es algo medio raro? Hoy por hoy, por lo menos, esas dudas están saldadas, pero creo que todavía queda muchísimo por aprender respecto de cuál es el rol que juega Bitcoin en el cambio climático, el porqué de las criptomonedas, si tiene que haber o no regulaciones para las criptos, cuál es el error del Estado frente a un software libre que básicamente para muchos simplemente es código y para algunas constituciones de algunos países o carta magna, el código es texto, el texto es palabra y no se debería poder censurar. Entonces, Bitcoin y el porqué de divulgar Bitcoin con proyectos como la Bitcoineta u otros muchos proyectos que hay también de divulgación, tiene que ver con que es un dinero de las personas hacia las personas, corriendo en una red que es una red abierta, pública, distribuida y descentralizada, y que además no hay nadie que nos obligue a usarlo, ni un por qué desprenderlo. Entonces, si uno tiene sus bitcoins y no se los quiere dar a nadie, no se los van a poder confiscar. Siempre y cuando, por supuesto, esté usando una billetera propia, la que tenga control. Después, cuando uno empieza a profundizar, y seguramente si alguno de los que está acá en esta charla no tenía ningún conocimiento y se va con ganas de leer un poco más, se encontrará después que hay todo un mundo. De que si es una billetera, que si es un exchange, que wallet es lo mismo que billetera y que monedero o exchange, y las tarjetas cripto son lo mismo que los exchange. Entonces, esas son un montón de preguntas que creo que hay que hacerse, que creo que es lo más importante para que uno empiece a poder utilizar criptos, es tratar de, sin miedo, atravesar estos procesos. No salir a comprar porque me estoy quedando afuera, sino salir a comprar porque entendí por qué quería salir a comprar esta criptomoneda o la que les guste. Yo me siento cómodo hablando de Bitcoin, pero después algunos tendrán otros fundamentos y seguramente serán válidos. Para mí, el poder tener una reserva de valor cuyo respaldo es la criptografía y por la cual podemos ser soberanos, es algo que vale la pena ser comunicado y que era muy necesario llevarlo a distintas ciudades de la Argentina y a distintos pueblos de Latinoamérica y ahora también de África y Caribe, porque no podemos dejar de darle la oportunidad a otras personas que hagan la investigación. Bitcoin tiene un código que está programado para emitir cada 10 minutos cierta cantidad de Bitcoins a través del proceso de minería durante los próximos 140 años por lo menos. Entonces, estamos en los primeros 14 años, es el 10% más o menos de lo que Satoshi Nakamoto programó para su red, y es por eso que siento que es muy importante que todas las personas que tengan la posibilidad de entender qué son las criptomonedas y qué es Bitcoin, para qué usarla y cuál es la libertad o las restricciones que le dan, yo recomiendo que lo hagan. Después, lo que quieran hacer como inversión, como compra y demás, es un tema totalmente aparte. Nadie les va a decir, no, les conviene tener dólares, lingotes de oro o libras. Después, Bitcoin es una moneda. La moneda que uno cree que va a ser menos inflacionaria, creo yo que es en la que se termina quedando. Me gustaría ahora, antes de terminar, si alguno tiene alguna pregunta, por más genérica que sea, me anima. Muy fuerte y desde cerca. Más que nada que comentaste recién eso de por ahí que puede caer uno en la trampa de que te ofrecen algunas monedas y demás. ¿Ha habido casos que ha pasado así como para comentar? Esa por un lado. La otra es, comentaste que había un país que ya no estaba considerando moneda legal y demás. En esos casos, no sé, ¿el país puede legislar y definir cuestiones relacionadas a la moneda? Bueno, gracias por las dos preguntas. La primera respecto sobre si ha habido estafas con criptomonedas.
Muchísimas, muchísimas. De hecho, hay una muy conocida que todavía se está investigando, pero que sus fundadores están todos presos ahora, que es Zoe, que es una moneda que se promocionaba, la promocionaban famosos, estaba en la tele, te mostraban los autos y los aviones privados, y un día para el otro la gente fue a las oficinas, no había más nadie, y era gente a la que le habían tomado su dinero para darle a cambio de cierta moneda que veían en una computadora, en una pantalla, tipo una página web que decía yo tengo estas tenencias. Ahí es donde es muy importante algo que tiene Bitcoin y un lema que tenemos que usamos Bitcoin, que es Don't Trust, Verify, que es no confíes, verificar. Uno con Bitcoin puede verificar que lo que está recibiendo exista, que las transacciones esté, y además que sus llaves privadas sean propias. Esto lo hace de manera muy simple, con una billetera de las de celular, de las que se descargan para tener Bitcoin, y un poco más complejo, como tenemos en la Bitcoineta, que si alguno estuvo ayer, o si no más tarde después lo podemos ver, un nodo que básicamente con cualquier computadora doméstica, o incluso las chiquitas tipo Raspberry, uno puede correr un nodo Bitcoin y estar verificando la red y tener su monedero encriptado en su propia computadora, o sea, hacer su propio servidor. No minar, ¿no? Tener las tenencias. Entonces, con respecto a si hubo fraudes, estoy diciéndolo, pero después hubo muchos que simplemente fallaron por tener problemas técnicos, que la programación no estaba correcta, o por tener algún bug que algún hacker pudo explotar y hacerse de las tenencias de otras personas. Entonces sí, en el mundo de las criptomonedas hay más de 20.000 hoy por hoy que están más o menos registradas, y yo de esas tiendo a pensar que hay muchísimas que son estafas, porque son deliberadamente estafas, pero también hay muchísimas otras que son simplemente pruebas de concepto en donde yo tampoco pondría mi dinero porque el riesgo está en que falle, porque simplemente se está probando. Entonces, no es que solo está Bitcoin y después todo el resto no sirve. Sí, está Bitcoin y después todo el resto son emprendimientos distintos que vinieron después, muchos copiando el código de Bitcoin, haciendo ciertas mejoras. Entonces, a mí la tranquilidad que me da Bitcoin, y evidentemente a países como El Salvador, que adoptó Bitcoin como moneda de curso legal, también me parece que es mucho más trazable, y justamente no puede hacer un país, por aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, no puede variar las reglas del juego de Bitcoin, porque Bitcoin es código. Entonces, si El Salvador quisiera ahora agarrar el software o el cliente con el que tiene Bitcoin y cambiar unos parámetros y programar algo de eso, mientras que respete las reglas de Bitcoin, lo podría modificar y quizás tiene una interfaz un poco más linda y tiene alguna función que es más fácil en vez de poner cierta línea de código apretando un botón en estas cosas que hicieron. Pero si de repente quieren que en vez de los 21 millones que tiene predeterminado Bitcoin tener de emisión total en los próximos 100 años, y ya vamos 19, quiere que haya 23 millones o 40 millones, simplemente no es Bitcoin. Entonces los nodos que están validando entenderían que la transacción, lo que está transmitiendo El Salvador, no sería correcto. Entonces, El Salvador yo creo que lo pudo adoptar como moneda de curso legal porque ellos no emitían moneda. Ellos tenían o tienen también el dólar, que además les llegan cargamentos para poder utilizarlo porque ellos no imprimen. Entonces, la decisión de decir nosotros tomamos Bitcoin como moneda de curso legal le permite a las personas usar Bitcoin en lo cotidiano, poder pagar sus impuestos, poder recibir, pero la realidad es que el caso de El Salvador se hizo con Bitcoin subiendo muchísimo de precio. Ahora el precio bajó bastante y el pueblo de El Salvador en su gran mayoría toma la medida de haber hecho Bitcoin de curso legal como una de las políticas menos populares de un presidente con el 90% de aprobación. Por ahí la decisión de haber hecho Bitcoin de curso legal hoy por hoy está abajo del 40% de la aprobación. Entonces, más allá que a mí me encantaría que digan no, desde que adoptaron Bitcoin es una fiesta y El Salvador es Bitcoin Country, yo creo que todavía falta mucho. ¿Tenías una pregunta? La primera, podría hacer una pregunta. Me encantaría que sea, pero es algo del objetivo al alcance de la presentación, que con la curiosidad que venía de escuchar casos de éxito de hablamos con un productor de la teatro, de Cusco, de lo que sea, no sé. Por ahí lo tienen en el sitio, es un canal de YouTube, pero mientras esperaba me acabo de meter. Lo voy a ver. Pero bueno, no sé si es parte de... Sí, sí. Y la segunda es, en el caso de Argentina en particular, ¿cómo ha
afecta la restricción de divisas para entrar en el tema mismo. Bien. La situación de las regulaciones cambiarias, monetarias y demás que tenemos en Argentina condiciona muchísimo, muchísimo, sobre todo a las empresas que son las casas de cambio, los exchange, cripto, que les cuesta mucho dar la posibilidad de que vos compres Bitcoin con tu cuenta bancaria. De hecho, hubo un banco que lo intentó hacer a principios de este año, creo que fue a fines del año pasado, que había sido Galicia, habilitaron para la compra de Bitcoin y ese mismo día tuvieron que darlo de baja. Ahora Ualá, por ejemplo, lo está habilitando, es una noticia de hoy, que Ualá está habilitando la compra de criptos también. Entonces, en Argentina... Yo no sé si le llamaría la compra de cripto, porque nunca podés ir a la capa base, es solamente un saldo adentro de Ualá. O sea, claro, está muy bien, ahí viene ese punto. Claro. Entonces, las restricciones cambiarias y monetarias lo que hacen es que, por ejemplo, cuando una empresa quiere sacar o venderte Bitcoin, en realidad lo que le está vendiendo es un equivalente al par Bitcoin. Vos cargas en tu wallet cierta cantidad de fondos y te muestra que vos tenés ese equivalente en Bitcoin. Después, si ellos para eso están dándose vuelta, comprando Bitcoin y atesorando, ¿no? Es un tema aparte. O sea, en Argentina, a diferencia de otros países donde uno directamente puede comprar Bitcoin con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria, lo que sea, es un poco más difícil, pero también hay cajeros automáticos donde uno puede comprar Bitcoin con billetes directamente, hay algunos shoppings, algunos locales en el centro, hay un mapita por ahí. Hay algunas financieras colocadas a la calle, no le llamaría cueva porque de cueva no tienen nada, de hecho me recuerdo una en mi casa cerraron a la calle donde tiene el logo de Bitcoin y uno entra y compra. Y después sí hay gente que hace operaciones OTC, como se le llama, over the counter, el mostrador de que uno quiere comprar, le da dinero y te envían a tu billetera Bitcoin y demás. Entonces sí, tener tantas restricciones cambiarias y monetarias y ser un poquito lentos para poder regular ese tipo de cosas hace que no sea tan fácil en Argentina comprar directamente, pero también hizo que Argentina sea uno de los países con más cantidad de desarrollo, sobre todo en los primeros años de Bitcoin, porque existían proyectos tipo CryptoCueva en 2014, cuando en el mundo no se hablaba de Bitcoin, acá ya había gente que tenía proyectos de financiera. Y después, la otra pregunta era casos de uso y de éxito. Sí, bueno, yo creo que con la Bitcoineta hemos tenido algunos, o sea, nunca fue el objetivo ir a cada localidad y decir, bueno, de acá que queden 5 locales funcionando con concepto de Bitcoin, acá empezar un emprendimiento y demás. Pero sí nos hemos contactado por ahí con gente que a través de estar en la gira de la Bitcoineta o participar en una charla, se enteraron de algunas tecnologías en donde después montaron su exchange, o sea, una casa de cambio cripto que surge de, por ahí está en una etapa muy inicial, el momento de conocernos, los chicos de Neuquén, y de repente surgió algo muy bueno y nos pudimos contactar. De repente hay gente que produce vino que está con trazabilidad en la blockchain, con quien nos hemos contactado. Obviamente comercios que por ahí empiezan a aceptar Bitcoin a partir de alguna visita. Y lo que más ha quedado de los viajes de la Bitcoineta particularmente sí son comunidades, que por ahí donde pasamos por un pueblito, por una ciudad o lo que sea, que había uno que sabía de Bitcoin y que además era el loco del pueblo porque nadie lo escuchaba, a partir de que tuvimos esa visita y se valida, por decirlo de alguna manera, separada, hay otra gente que está hablando de esto, después sí queda un grupo de WhatsApp donde cada tanto se juntan o hacen charlas o mismo han hecho después algunas conferencias invitando a gente de otros lugares. Entonces, por ahí como casos de éxito de la Bitcoineta, yo tomo más la creación de comunidades, la formación de formadores y también, por supuesto, como el caso de El Salvador o ahora de África, lugares donde hay economías circulares que a los changarines por ahí se les da se les dona cierta cantidad de Bitcoin y se convenció a todos los locales de la zona o de la región para que les pudieran aceptar supermercados, casas de comida y demás. Entonces, creo que es un proceso por ahí muy lento. Eso es una frase muy de los bitcoiners en Twitter de todavía es muy temprano, pero que con la Bitcoineta hemos tenido sí algunas buenas respuestas de distintas localidades, a veces con los emprendimientos de las personas que ya estaban esperando eso y muchas veces cuestiones por ahí más educativas. ¿Alguna otra pregunta? Hola.
Hablaste del gobierno de Bukele, por ejemplo, y sé que tienen como un proyecto de minar o de energía que sacan de los volcanes y cosas así. ¿Sabés o estás enterado de algún proyecto que haya en nuestro país también del Estado? Y en el tema de descentralización, o sea, ¿qué lugar ocupa políticamente quizás que los estados estén involucrados en la minería? Como vos decías, El Salvador cuando anuncia que va a ser Bitcoin moneda de curso legal, lo que hizo fue una movida de anunciar que también iba a minar usando energía geotermal. Por eso antes mencionaba que está bueno también que las personas que empiezan a utilizar Bitcoin o que se interesan, más allá de entender la historia del dinero y cuáles son las billeteras, puedan formar su opinión respecto de, por ejemplo, Bitcoin y el cambio climático. Personalmente pienso que Bitcoin es de las pocas industrias, si no la única, en cuyo insumo principal es la electricidad y además por eso tiene incentivos a que tengamos mejores y más baratas electricidades. O sea, nadie va a instalar una minera de Bitcoin en un lugar donde el consumo eléctrico se cobra carísimo, porque cuesta producirlo, porque el país es caro. Bitcoin se acomoda o se instala donde sobra energía. Entonces, la idea de hacer algo geotermal con El Salvador, para mí es una idea muy buena. No sé si está listo, de hecho, era un lugar que estaba completamente virgen, donde estaban empezando a instalar. Sí vi algunos videos de las mineras geotermales. Y yo no creo que sea una amenaza para Bitcoin que los países minen, porque cuanto más poder de procesamiento hay, más seguridad tiene la red. No hay nada que pueda hacer un país que vaya a cambiar Bitcoin. ¿Se entiende? O sea, porque un país tenga el 50% de las operaciones de minería, no sería un riesgo. Ahora, si tiene el 51% y pretende con eso atacar, estaría destruyendo valor al nivel de autotirarse una bomba. Entonces sería más difícil. Es como decir, ¿por qué los países que desarrollan bomba nuclear no son un peligro para sí mismos? Y pues supone que van a entrar para afuera. En el caso de la minería de Bitcoin es un poco en ese sentido. O sea, si alguien acumula más del 51% del poder de procesamiento, podría revertir un bloque, pero no sería un riesgo porque estaría solamente no dándole valor. Y es demasiado hoy por hoy el poder de cómputo que necesitas para poder mover Bitcoin. Y además es eso, el 51% es para reescribir el bloque anterior. Donde querés ir a cambiar 4 horas para atrás, necesitas bastante más poder de procesamiento e ir mirando, por lo cual yo personalmente no creo que sea un riesgo, ni conozco a nadie que lo valore como un riesgo. ¿Quién? YPF. Bueno, sí, producto de, o sea, los gases ventilados. O sea, hay muchas formas de generar energía. Lo que pasa es que hoy por hoy esas formas generalmente no son útiles para nada. O sea, a una empresa que le sobra energía, una represa, no sé, Yacyretá, la energía que no usa no la almacena. Bitcoin conceptualmente es uno de las pocas maneras de almacenar energía en forma de valor económico. De hecho, si no la única manera de almacenar energía en forma de valor económico. Bueno, gracias por la charla, muy buena. La pregunta tiene que ver con, pareciera que hay como una brecha todavía para la adopción de Bitcoin, que algunos, incluso algunos